viajeroresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con un programa bastante compacto. De entre todas las novedades de la semana nos hemos quedado con 4. Hemos podado un par de ellas porque no nos han terminado de entrar ni para el programa, sinceramente. Y traemos poquitos irresistibles esta vez, con lo cual debería quedar un programa más o menos de duración razonable. Sí, yo creo que sí. En cualquier caso, ¿qué te parece si empezamos a hablar de algo llamado verdad? A Thing Called Truth, número 1, escrito por Yolanda Zanfardino y con dibujo y color de Elisa Romboli, o Romboli, no tengo muy claro dónde irá el acento, eso de los de que no existan tildes, pues a veces nos juegan malas palabras pasadas. Es un tebeo de Image. Pues sí, aquí tenemos un tebeo contemporáneo en el cual a una científica, después de años de investigación médica, la echan de su trabajo por motivos absolutamente villanescos y su vida da un vuelco. Es un tebeo que ya desde la portada y desde el principio yo veía que tenía el tipo de tono y el tipo de actitud que me gusta, pero las cosas se han ido torciendo a medida que avanzaba el tebeo, sobre todo en dos frentes. Uno es que falta medio tebeo. Tanto la portada como el tramo final del tebeo tiene a 2 protagonistas y la segunda básicamente queda postergada a una suerte de cliffhanger y a presumiblemente, por lo que dan a entender, una presentación del personaje en el segundo número, con lo cual la dinámica más interesante que podría surgir de este tebeo, que es los intercambios entre ellas, es posible que veamos poquito en estos 2 primeros números y quede hasta un tercero, lo cual es lo que me ha rascado principalmente el tebeo. Lo otro, un asunto menor pero importante, es un asunto de tono. Los antagonistas de este tebeo son villanos demasiado de dibujos animados. Sí, yo creo que a todos nos llama la atención esta especie de reconocimiento, incluso por parte de los villanos, de lo malos que son y lo poco que les importa todo. Que es como, hombre, a ver, entiendo que el tebeo tiene este tono ligero y de aventura y tal, pero no sé, llama un poquito la atención, sobre todo porque además están relacionados con el mundo de las farmacéuticas, que tradicionalmente los tenemos asociados a entornos un poco más turbios, más serios, quizás, ¿no? No tanto este rollo de ¡ja, qué jijoju! Y tal, qué malo soy, pero bueno. Es que su escena de regocijarse ante su maldad termina hasta con una enorme carcajada final. Es que es bastante terrible. Son porque caricaturescos, sí. A ver, el tono del tebeo es ligero en general, pese a que trate, pues eso, una malvada farmacéutica y tal, haciendo sus cosas y evitando que el mundo sea mejor, patatín patatán, porque esto podría ser más barato, pero hacerse dineros. Sinceramente, el tono es ligero. Nuestra protagonista, una de las 2 que tenemos en este número, pues reacciona de manera bastante, a ver, tampoco exagerada, pero sí de manera bastante colorista ante las distintas situaciones. Su trasfondo personal también tiene unos niveles de tensión muy altos, incluso para una conversación por teléfono que se da con la ventaja de la distancia con quien hablas. El tono es muy elevado, con lo cual pues se hace muy llevadera en ese aspecto, pero me parece que tanto en la escena posterior al despido como en la escena de los villanos, me parece que fuerza demasiado. Me parece que se queda tan caricaturesco y tan ligero que menoscaba un poquito la gravedad del asunto. Es posible que todo esto al final acabe teniendo importancia relativamente baja, porque, como decimos, todavía nos falta la segunda parte de esta pareja que creemos que van a ser las protagonistas, porque están en la portada del tebeo y porque el tebeo utiliza uno de estos recursos también de inicio que normalmente tan poca gracia nos hace, como un flash forward con las 2 en plan Thelma y Luis. O sea, entonces,
bueno, es posible que después todo este asunto hasta el final, digamos, en el que se cierre la trama, no tenga mucha importancia y lo que aquí predomine sea esa relación entre las dos protagonistas, pero sí que es verdad que llama bastante la atención lo extremo, digamos, de la caracterización de la protagonista, que se lo toma todo como muy a la tremenda, es decir, todo es como para que se acabe el mundo. ¡He hecho un descubrimiento glorioso! ¡Guau! Me va súper mal. ¡Buah! Es bueno. No, importancia tiene, yo lo entiendo, pero luego se exterioriza de maneras un tanto extravagantes, más llevadas a hacer una escena llamativa que a que el personaje quede más o menos bien construido, porque en los momentos un poquito más sobrios el personaje funciona bastante mejor, lo cual es raro. El problema está en que confía demasiado en que el lector confíe, por decirlo de alguna manera. Que siempre está bien cuando haces ciertas omisiones o ciertas elipsis de cosas en tu TVO, no cuando la que posiblemente o hipotéticamente sea tu mejor arma no está presente en el primer número. Entonces me puedes prometer muchas alocadas aventuras entre estas dos protagonistas, vi una relación interesante y ver cómo interactúan, pero no hay nada de eso en el primer número. No lo hay. Lo que sí que hay es que a pesar de todo es un TVO con una, al menos para mí, con una cierta simpatía inherente, con un cierto, bueno, carismilla, de decir, bueno, esto parece que tiene el tono adecuado, se mueve más o menos al ritmo adecuado, y aunque es verdad que nuestra protagonista es una montaña rusa de emociones, bueno, a ver, lo entiendo dentro de esta manera, digamos, de contar la historia. Es todo muy, los subidones están muy arriba, los bajones están muy abajo, puede que no sea lo más realista del mundo, pero bueno, tampoco lo pretende estrictamente. A mí es un TVO que me ha caído bastante simpático, la verdad, y creo que el trabajo artístico también de representación, del acting, de las situaciones, de transmitir esa emoción, esa urgencia, las emociones que tiene en general la protagonista, está bien llevado y está en esa fina línea que la separa de la caricatura, justo parado, justo antes, para que todavía te los puedas creer. La pena es que propiamente en el TVO no sucede gran cosa apasionante. Nos dan contexto, nos encaminan hacia la situación, hacia ese encuentro inevitable entre las dos protagonistas, pero realmente no hay mucho de donde coger. Nos muestra, eso sí, durante páginas y páginas cómo es una de esas protagonistas. Pero al final es una cuestión de estructura. Le dedica bastante tiempo a todas y cada una de las escenas que tiene. Quiero decir, tenemos a nuestra protagonista trabajando, la tenemos luego en su vida diaria y mostrándonos un poco cuál es o era su entorno familiar, la podemos luego ver en el propio incidente que desata lo que es la historia del TVO, podemos ver su reacción posterior a eso mismo y las consecuencias de ello. Al final son prácticamente 5 escenas solo el TVO, por estructurarlo de alguna manera. Y cada una de ellas se dedica bastante tiempo. ¿Cuál es el problema? Que es solo, como decíamos, la mitad del elenco. Y sí, por brillante que resulte el tono del TVO y por exagerado que resulte el tono del TVO, el acting sí que está muy bien clavado, como comentabas. Entonces, en ese sentido es un TVO que se hace muy agradecido de leer. Hombre, a ver, voy a decir una barbaridad. Pero una vez terminado, porque voy a establecer una de estas comparaciones un tanto ridículas, extendiéndole mucho cheque a futuro también, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero a pesar de que temáticamente y argumentalmente sean totalmente distintos, me recuerda vaga y lejanamente a Seven Secrets. En cuanto a este rollo de, bueno, es todo over the top, puede que tenga unas cuantas cosas aquí que no están especialmente bien pensadas o bien plasmadas, y dejo a la imaginación del lector que pues los personajes molan, joder, y ya verás, quédate porque van a molar y grandes aventuras y tal. No tiene quizás el ancla emocional que tenía el número 1 de Seven Secrets, pero sí que tiene esas maneras de decir, buah, ya verás, la locura, ven aquí. El problema es el de siempre, aunque tenga el convencimiento
ya no sé si justificado o no, de que el tercer número de esta colección posiblemente me guste, o casi seguro que me guste, no lo sé, también es una apuesta un poco loca, luego resulta que no, pero vamos, o que lo que quiero sucede en el segundo y no hace falta esperar el tercero. Pero por las previas que hay del segundo número, que es otra presentación del otro personaje, al menos en esas páginas en concreto, aunque tenga la impresión de que sí, el tercer número me va a gustar, no lo sé seguro. Y la confianza que genera un primer número de este tipo hace que se compliquen las cosas llegando a un tercero. Es decir, ¿hasta qué punto un lector es capaz de llegar a un tercero simplemente por una corazonada, por decirlo de alguna manera, cuando el primero, pues sí, apunta maneras, pero tal vez, quiero decir, los errores o la falta de conexión con la obra que tienes en el primer número puede seguir presente en los siguientes números? A ver, yo ese es el problema que tengo, por decirlo de alguna manera. Vamos a ser un poquito serios, es decir, tiene que haber alicientes suficientes en un número 1 para poder seguir, es decir, lo que le estás perdonando tiene que ser menor que lo que te está gustando, por ponerlo de manera muy... Por explicarlo de manera breve. Muy breve, para que esto pueda tener un recorrido para ti como lector. Yo estoy dispuesto, la verdad es que no he visto nada de ninguna previa, entonces no sé qué pinta puede tener el segundo número, o cómo arrancará o dejará de arrancar, que las previas a veces también son páginas cogidas de en medio. Y en este caso son las tres primeras. Vale, pero sí, parece que pues vamos a tener a nuestra otra protagonista y que va a ser como una especie de... podría ser un número espejo. Podrían ser las únicas 3 páginas que tenga en solitario la protagonista, sinceramente, pero apunta a eso. A que vas a tener un número 2 que va a ser pues un poco reflejo del número 1, pero con otra protagonista. Bueno, yo intentaré echarle un ojo, porque me gusta en general el desenfado que tiene, la ligereza, el dejar estar que tiene con lo que pasa, por mucho que sea importante y a veces haya peligros y a veces haya amenazas y bueno, pero como decía, yo no lo descarto, no apostaría por ello, pero no lo descarto, porque ya acabo de decir que es posible que tengo esa sensación de que el tercer número, de ser lo que esperamos que sea, podría gustarme. Y esa sensación de que nada más coger el TVO y al principio estaba muy en sintonía. Pero es esa duda de hasta dónde llega la confianza. Bueno, ya veremos. A Thing Called Truth, número 1, escrito por Yolanda Zanfardino y con apartado artístico, dibujo y color de Elisa Romboli para Image. Y de Image nos vamos a ir a DC para hablar de Dark Knights of Steel, número 1 de 12, escrito por Tom Taylor, con apartado artístico también aquí, dibujo y color de Yasmin Putri. Sí, antes de entrar con esto, he caído en la cuenta de una cosa. Creo que sería mucho más fácil aguantar hasta ese hipotético tercer número si conociese al equipo creativo. Ajá, sí. Si hubiera leído cosas suyas en otras obras y me hubieran gustado, esos cheques que extendemos a algunos equipos creativos muchas veces de manera inmerecida, es posible que serían más fáciles de extender en esa colección. Bueno, siempre hay una primera vez en la que hay que extenderle cheque a alguien nuevo. Supongo que sí. Así que ya veremos, porque, por ejemplo, en esta colección no es el caso. Quiero decir, esta colección Dark Knights of Steel número 1 de 12, que esto viene a ser el universo DC, pero medieval y con unas inventadas salvajes y terribles, solamente está en esta lista y nos lo hemos leído y tal y cual, aparte de porque, pues al final resulta que es un TVO aseado, o más que aseado, pues porque tiene a Tom Taylor. Y Tom Taylor, pues, lleva haciéndonos extenderle cheques durante un tiempo ya. Está en racha con nosotros, por ahora, por lo que a nosotros respecta. Entonces, aquí cuando se nos presenta otro Elseworlds de DC, lo que pues ambienta el universo DC en un mundo medieval y te dices tú, pues normalmente es algo que nos suele dar relativa pereza, ¿vale? Da igual que venga de quien venga muchas veces. En este caso, pues como estaba Tom Taylor, es como, bueno, pues algo tendrá. No lo sé. El cheque que le extiendo yo a Tom Taylor es, bueno, si te has metido a contar esta historia, algo le habrás visto, algo tendrás debajo de la manga. Y la verdad es que es un número 1 realmente bueno. Toda una sorpresa en realidad, porque de este tipo de cosas,
igual es por ir más o menos condicionado, ¿no? Espero tratamientos similares a los de, no sé, 1602, supongo. Por ejemplo, a los de cierta, que no es una obra que me disguste, es un TVO que en su momento me gustó y tal, pero siempre a veces daba la sensación de ese exceso de cameo, de personajes, como si no pudiera faltar nadie, como si todos tuvieran que estar y relacionados y metidos, y era un poco agotador, por decirlo de alguna manera. Era interesante, es un buen TVO, pero era un poco agotador. Aquí la aproximación es bastante más ligera, por decirlo de alguna manera. No solo ya introduce según qué cambios de base, que son muchísimo más interesantes, para algunos al principio del TVO y otros al final, sino que además hay más distancia. El número de personajes titulares de DC que aparecen aquí son menos de media docena. Realmente que sean superhéroes de los de día a día son básicamente 4 y 2 de ellos apenas salen. Con lo cual, pues bueno, hay alguno más que directamente tiene como página y media, pero vamos. Con lo cual está esa distancia, esa capacidad de la historia de centrarse en 2 personajes concretos. Sí, al final es de esos TVOs en los que uno puede quitarle todo el envoltorio de DC y decir, bueno, pero en el fondo esto es una historia de pues una familia y 2 hermanastros y probablemente el poder. Después, obviamente, pues el envoltorio tiene mucha influencia respecto a hacia qué direcciones se puede mover y con qué recursos puedes contar tu historia, porque al final pues estamos hablando de superhéroes o potencialmente superhéroes o gente más allá, digamos, de lo normal. Ahí ya el TVO todavía muchas cosas tiene que expandirse en esa dirección hasta darnos alguna clase de explicación si es que la quiere dar o la necesita. Pero en realidad es un TVO que, pues presenta su premisa de manera sucinta, clarísima, presenta a sus 2 personajes principales, por decirlo de alguna manera, muy bien, con escenas introductorias razonables y lo que siempre hemos solido decir de y al final esa especie de cliffhanger, incluso amenaza o lo que sea, que siempre suele estar un poco nebulosa y a veces es un tanto insípida. En este TVO en apenas 2 o 3 páginas es capaz de decir, bueno, esto también existe, ya iremos sabiendo más de ello. Es básicamente como si los fosos habituales, los pequeños agujeros habituales de este tipo de TVO en los que te puedes caer, los sortease sin demasiado esfuerzo, por decirlo de manera, sin un coste que haga que la estructura del TVO sea extraña o pueda resultar extravagante, por decirlo de manera. Porque tenemos un TVO muy sencillo de leer, con pues todos los personajes coloristas que puedas querer, pero lo que comentaba antes del exceso de cameos lo sortea básicamente apoyándose en los lugares comunes y haciendo que no haga falta presentar a los personajes que aparecen. Los personajes simplemente están ahí y por el contexto tanto propio de este TVO como ajeno de la historia del personaje en el universo DC normal, ya sabes cuál es su tarea, sabes cuál es su labor, sabes cuál es qué pinta en esa escena. También creo que se aprovecha de otra cosa. Es como una historia de relativamente pocos personajes del universo DC en el medievo, y todo el mundo tenemos ya una serie de, no sé, historias tipo del medievo. Que es como, pues todos tenemos, por ejemplo, el rollo artúrico en la cabeza. Es como, entonces, si te presentan un castillo, un reino, unos reyes, un no sé qué, que hay una serie de expectativas y una serie de lugares comunes que uno los absorbe inmediatamente. Si esto, en lugar de ser el medievo con este aire así un poco artúrico, fuese el espacio exterior, pues en el espacio exterior el tipo de historias a veces no son tan encarriladas, hay mucha más variedad, no sabemos, joder, pero en el espacio tienes tus propios clichés, pero sí, si tiras hacia lo artúrico, si tiras más tolkieniano o lo que sea, pues va a ser más fácil que haya ese asidero. Pero cuando aparecen según qué personajes, como da igual que sean un puñado de Robins o Harley Quinn, quiero decir, hay unos cuantos que simplemente están ahí, habitan el mundo del TVO, aparecen cuando es necesario y desaparecen acto seguido cuando la historia no los requiere. No necesitas una explicación de cómo difieren
de su versión original, de decir, no, mira, este personaje está aquí, pero su origen es distinto al del TVO superheroico clásico, porque esto y esto pero otro y te da aquello. igual, porque es un personaje que está ahí para hacer avanzar la historia que te están contando. Eso es, no hay ningún esfuerzo en esa dirección porque el TVO entiende que mostrar versiones alternativas de los personajes no es lo interesante es la relación entre los dos personajes principales con el entorno que les rodea. Sí, eso a veces me suele costar quitárselo de encima a estos TVOs ambientados en otras. Al final es un TVO de Superman y Batman. Sí, sí. Y, pues chico, un TVO de Superman y Batman con todas las similitudes y diferencias que hay entre los personajes, siempre tiende a ser interesante a poco que escarbes con algo de garbo. Y este TVO escarba con garbo. A mí me ha parecido bastante interesante, tío, porque la presentación de todos esos accesorios paralelos en los que a veces se regalan otras obras aquí es muy liviana, y porque los cambios que introduce a lo largo de la obra en un par de ocasiones me parece que están muy bien llevados. No, y después es un TVO visualmente bonito, también, quiero decir, uno de estos TVOs agradables de mirar, que dices, hombre, pues a ver, se podría haber optado por el clásico, no, esto es medieval, oscuro y tal, y entonces un dibujo más sucio y tal, y habitaciones muy mal iluminadas, con luces de velas, mortecinas y tal. Digo, no, es más bien un medievo bastante colorista. Y bueno, tiene su versatilidad, por decirlo de alguna manera. La mayor parte del tiempo tira de colores saturados y es muy, muy, muy llamativo a la vista, pero luego maneja bastante bien cuando le toca alternar o combinar claroscuros. Quiero decir, tenemos escenas de lluvia, tenemos tormentas de rayos varias, interiores de posadas pobremente iluminadas, verdes campos a la luz del sol. Sí, pero aquí la noche no es negra, es azul. Por eso digo, al subir la saturación de los colores hace que se alegre un poquito y lo hace más llamativo. De alguna manera lo mantiene o lo ancla dentro de lo superheroico, pese a la traslación más fantasiosa. Sí, no, bien, la verdad es que una lectura de lo más agradecida, la verdad. Dark Knights of Steel, el número 1 de 12, no sabía que venía ya en plan maxiserie, 12 números. Viene empaquetado, sí. Pues fantástico, y así todos sabemos a qué atenernos desde el principio. Escrito por Tom Taylor, con apartado artístico, dibujo y color de Yasmine Putri para DC. Y de DC nos vamos ahora otra vez de vuelta a Image, para hablar de un TVO titulado Newborn, número 1, escrito por Chip Zdarsky y con apartado artístico. Aquí también es que esta semana todos son dibujo y color de la misma persona, o sea, del dibujante correspondiente. En este caso, Jason Phillips dibuja y colorea. Aquí tenemos una historia contemporánea de crímenes en el cual las distintas familias mafiosas de la ciudad, Nueva York, si no recuerdo mal, tienen un arreglo para llevarse bien. Y parte de ese arreglo es que tienen su propio detective a sueldo, que es el personaje protagonista y titular de la historia. Con lo cual, este TVO es el clásico TVO que se marca su propósito doble, que es presentar al protagonista, en este caso a través de lo que hace, cómo se relaciona con los demás y tal, pero también presentar literalmente el objeto del TVO, que es lo que el propio protagonista hace. Con lo cual tenemos un caso completo en este primer número, un asunto episódico que se resuelve aquí. Evidentemente sirve a mayores, hay ciertas presentaciones de personajes periféricos que utilizará más adelante, algunos más importantes que otros, pero la verdad es que es muy, muy contenido y es el tipo de lectura que es interesante de leer inmediatamente, independiente de la utilidad a posteriori de cara a la colección. Sí, es una lectura que me ha resultado también muy agradecida, esta de Newborn, y creo que en general es, el acercamiento al submundo criminal no me parece que sea especialmente diferente de algunos otros que hayamos podido ver, pero está suficientemente bien caracterizado nuestro protagonista como para decir, vale, un tío de estas características metido en estos berenjenales eventualmente nos va a dar bastante juego y va a estar bien. Y ya de hecho que este primer número le dé para presentar el personaje y resolver esta primera situación, caso llamémosle H, pues habla muy bien también de la capacidad de concreción
del TVO, de no irse por las ramas. Cierto es también que no hay en nuestro protagonista nada que no sea bastante arquetípico, es decir, el buen sabueso, más bien durezas, que se las sabe todas y que pues se maneja entre dos aguas como pez en el agua porque está acostumbradísimo, y cuando puede saca fortaleza del ser quien es, y cuando no, pues que yo no soy nadie. Tiene algún momento de frase lapidaria en sus relaciones con la policía, y de paso te sirve para introducir a un personaje que ya cobrará peso en el siguiente número. A diferencia de lo que podría sonar una evaluación más o menos injusta comparado con el primer número con el primer TVO de hoy, el A Thing Called Truth, que también parece que va a dividir su estructura de manera similar, aquí este primer número da carnaza, da algo que leer, algo que llevarte a la boca. Aquí tenemos también un personaje secundario que cobrará mayor protagonismo, más relevancia y más desarrollo en el segundo número, casi seguro. Sí, pero aquí es solamente un personaje de esta historia. Luego puede que el segundo número o en siguientes números tengamos otras cosas. El problema que teníamos con A Thing Called Truth es que ya el TVO empezaba con un flash forward con las dos protagonistas. Es decir, el propio TVO ya te está diciendo que lo importante son esos dos protagonistas. Y que el propio TVO se queda corto. Me da igual que me telegrafíe desde el principio que a futuro va a haber más allá del personaje titular del mismo. Porque mientras que en el A Thing Called Truth el número 1 no me parece particularmente interesante, aunque puede que los números futuros lo sean por esa dinámica, este TVO puede sobrevivir ya así. Este TVO ya es un buen TVO. Espero que sea un mejor TVO. Hombre, a ver, lleva el nombre del personaje en la portada. Es como, ya para empezar, no es título de lo que sea y después entras y pues el protagonista aquí es este tío que no. O sea, el nombre del tío es el nombre de la colección. Este es el personaje importante. No va a ser el único, no va a estar él solo todo el día, pero es de lo que va de este señor y el mundo que le rodea. Vamos a agradecer muchísimo que esos horizontes se amplíen para que el TVO no sea monótono y para que tenga posibilidades de crecimiento más allá de lo que decías, lo arquetípico del protagonista. Pero en este primer número saben elegir muy bien sus armas a la hora de construir escenarios, a la hora de diseñar personajes, a la hora de qué importancia le das a los testigos y demás relacionados con el caso, qué presencia tiene la policía y cómo son esos policías y cómo se comportan también los miembros del AMPA que aparecen aquí y allá a lo largo del TVO. Está todo muy bien dosificado, muy bien estructurado, ofreciéndolo bastante, como para dar color, pero no tanto como para agobiar el TVO y restarle espacio. Está terriblemente bien escrito este TVO. Está terriblemente bien escrito porque los TVOs de investigación suelen ser especialmente difíciles de clavar porque tienden a ser muy tramposos o suele haber que tomar muchos atajos porque, pues no tienes páginas o mira, hemos llegado del punto A al B de esta manera un tanto, sospechosa. Aquí tenemos un paso a paso de la investigación que cumple una doble función. Nos va llevando del punto A, donde tenemos que empezar el TVO, hasta el punto B, que es donde acaba el TVO, resolviendo por en medio el caso, es decir, argumentalmente cumple una función, pero después todos los pasos intermedios, es decir, el caso está seleccionado y construido de tal manera que veamos a nuestro protagonista en situaciones diversas que no tendrían por qué darse necesariamente en un caso, todas, pero le hacen pasar por habla con la gente, si hay que decir, interactuar con diferentes partes del sistema. Habla con policías que le conocen, con policías que no le conocen, con criminales que le conocen y con criminales que no le conocen. Exacto, entonces pasa por todo el abanico para que podamos ver realmente cómo funciona en cada uno de los ambientes, lo cual, como digo, no tendría por qué ser necesario en un caso, pero como eres listo, has elegido que el primer caso sea así para poder verle en todas estas situaciones, para que el retrato del personaje sea lo más redondo posible, a pesar de que sea muy arquetípico y te lo puedas imaginar, pero incluyendo también un pequeño momento en su rutina casera nada más empezar el TVO. Porque sigue siendo humana. Quiero decir, tampoco quieres que sea pero una figura mítica. Pero también ves dónde vive, cómo es el lugar en el que vive, a qué se dedica cuando no está, entre otras cosas, cuando no está haciendo su trabajo.
Está muy bien pensado. En cuanto al dibujo, en general no tengo ninguna queja, aunque sí que es verdad que alguna viñetilla aquí y allá yo soy muy picajoso con algunas cosas, pues me ha dado un poquito de pena que no estuviese resuelta quizá con un poquito más de brío, con un poquito más de... ¿Una cuestión de falta de homogeneidad o...? No, a ratos es simplemente una cuestión. Hay, por ejemplo, alguna viñeta de nuestro protagonista sacando un telescópico bajo un fondo blanco, una porra telescópica en un fondo blanco que parece un poquito estar un tanto de estático. Aquella manera en viñeta. Y bueno, y quizás algún pequeña cosa de rostro aquí o allá o que está igual muy lejos o muy cerca. Bueno, no es nada grave, ni muchísimo menos. Y en general se lee. A ver, precisamente me llaman la atención porque el resto del TVO está tan bien, es tan homogéneo. Puede que a algunos les parezca que el estilo quizá no es lo más detallado de lo que podría ser, que igual les hubiese gustado un poquito más de chicha, de un dibujo un poquito más trabajado. Me parece que está bien, pero cuando baja un pelín de ese... digamos, de ese nivel que ha elegido para la colección y todavía hace un poquito más abstracto, un poquito menos trabajado el dibujo, me parece que se queda ya un poquito corto. Es como tiene poco margen por abajo para seguir quitando. Sí, está tan bien en su punto bueno que si lo baja un poquito igual se acusa más de la cuenta. Me gusta mucho la atmósfera que retrata y esa ambigüedad y ese grado de abstracción, pero sí que es posible que sea eso, que en el momento en el que ya lo desnudas otro poco más, igual lo desnudas demasiado. Hay viñetas en las que le funciona ese recurso de recortar a blanco, sí. Y hay viñetas en las que no, porque lo hacen más de una ocasión. En general no he tenido ninguna pega llamativa, no es el tipo de TVO que lo esté viendo y encuentra alguno de esos pequeños errores o pequeñas fricciones, por decirlo de alguna manera, memorables. No, en general no. Vaya, y cuando el resto del TVO funciona tan bien, pues como que uno tiende a pasarlo por alto. Tal vez tampoco en la otra dirección, por decirlo de alguna manera. Me pareció que es un TVO que está muy bien, estoy muy interesado en seguir leyéndolo. Me parece que está muy bien el acting y los distintos escenarios y las atmósferas están muy bien recreadas, pero tampoco le he encontrado nada hiper llamativo. Es un TVO tan sobrio en lo visual que no tiene ningún recurso visual, ni ningún recurso tampoco, bueno, a ver, dentro de lo visual tampoco ni a nivel de recrear entornos, ni a nivel de figurar en ninguna atmósfera, que me ha resultado increíblemente atractivo, muy llamativo. Simplemente es un TVO muchísimo más que correcto, realmente bueno en ese aspecto, pero no tiene nada que digas, joder, es que esta página, esta viñeta, o el uso del color aquí o allá, o cómo recrea esta atmósfera, cómo plantea las viñetas aquí, es simplemente muy sobrio, muy bien llevado, pero muy sobrio. Sí, yo diría que casi esto es Esparta. O sea, está ahí, ya digo, está en el límite de empezar a considerarlo espartano. Los hay más sobrios, pero sí. De decir, ¡fuah! Es que amigo, que conste que no es una cuestión tampoco de decir, es que el dibujante es un vago, y entonces digo, no, es una cuestión de elección es artística. La apuesta que se hace, sí, porque con los colores pasa lo mismo. Abraza tanto cierta, aunque esté estilizado evidentemente, porque es un TVO, abraza tanto la verosimilitud aquí y allá, que de alguna manera te queda un retrato muy, muy realista y por lo tanto muy poco llamativo en ese aspecto. Bueno, pues no está mal. Newburn número 1, o sea, Newburn, B-U-R-N, por si acaso, Newburn número 1, escrito por Chip Zdarsky, dibujado y coloreado por Jason Phillips para Image. Y para terminar con las novedades, vamos a regresar a DC, aunque pues no va a ser uno de estos TVOs explícitamente superheroicos. Se trata de The Human Target número 1, escrito por Tom King y dibujado y coloreado por Greg Smallwood. No por ahora, al menos. En nuestro caso, al menos en el mío, no hemos leído nada con el personaje anteriormente. Sabemos de qué va, pero ni tan siquiera nos llegamos a ver la serie de televisión aquella noventera que hicieron brevemente en algún momento. Pero sabemos de qué rollo va. El personaje hasta se prodigó en alguna versión extravagante por algún capítulo de Arrow. Sí, bueno, pues me hago pasar por gente... Para evitar que la maten, sí. Eso es, y pues si hace falta que le disparen a alguien o le apuñalen a alguien, pues que lo hagan conmigo. Vamos a ver cómo lo explicamos, un TVO muy Tom King.
desde el minuto cero. Quiero decir, arranca con un flash forward y retrocede. 12 días para volver a una premisa bastante básica, que creo que no entra ni en spoilers. Durante el trabajo, al bueno del protagonista, pues le pasa algo y tiene los días contados, teóricamente, se supone. Eso dice el TVO. Ya veremos. Porque, bueno, pues se ve que proteger al bueno del Lex Luthor es peligroso. Ya. A ver, a estas alturas yo ya ni me sorprendo de que la estructura de estos TVOs de Tom King sea así. Es como sea que me has dicho que me vas a hacer probablemente 12 números de esto en los que al personaje... Un TVO cada día. Correcto. Y ya está, o sea, es que la estructura es que se hace solo, chico. Quiero decir, pues si hicieses un TVO que se llama Las 4 estaciones, pues tendría 4 números y cada número sería una estación. Es como, estructuralmente, pues poca sorpresa. Después este tipo de recurso también, de bueno, echar hacia atrás y hace 12 días, pues a ver, el problema es que empieza a resultar ya un poquito, no sé, transparente, un poquito, bueno, Tom King, chico, es que siempre estás con tus mismas mierdas. O sea, el problema es que no le aporta nada al TVO. No hay nada en esa revelación inicial del flash forward que digas tú, bien, fantástico, esto contribuye a que el TVO sea más interesante. No, realmente no, porque la información que tienes realmente en su 95% te la da el propio TVO más adelante, en tiempo real, y más allá de un recurso visual gracioso, cortesía de Smallwood, en ese retroceso en los días en los que te muestra un trozo de ese día en una viñeta, con un uso loquísimo del color, más allá de pues un ejercicio de Greg Smallwood haciendo cosas bonitas, no aporta nada ese flash forward, sinceramente. Aún voy a decir más, yo que empiezo a estar ya un poco con el culo pelado de estas cosas que le gustan a Tom King, ya estas páginas tiendo ni siquiera a leerlas como me las presentan, sino directamente cronológicamente. Es decir, empiezo por abajo. Digo, a ver, ¿qué pasa el día 1? Quiero decir, mira, Tom King, no me líes la puta cabeza, porque llevamos ya muchas colecciones juntos, y todas estas mierdas de recursos normalmente solamente están ahí para lucir. Y lo único que sirven es para que la información que voy cogiendo yo, porque empiezo a leer por el día 10 y luego el día 9 y cómo encaja esto en mi cabeza, que voy a decir, si lo lees del día 1 al día 10, lo vas a entender perfectamente y ya está. Y no tienes ningún problema en caso de que, quiero decir, parte de tu preocupación sea cómo encaja todo esto. Bueno, chico, quiero decir, la única dificultad que tiene para encajar todo esto es que te lo estás leyendo de atrás para adelante. O sea, sin más. La premisa como tal igual no es la más interesante del mundo. Me imagino que es algo de lo que el equipo es consciente, con lo cual, pues hacia el final introduce un cliffhanger en forma de pista de quién podría ser el culpable del asunto para hacerlo más llamativo. Que bueno, pues es un cebo un poco barato, pero tengo que admitir que funciona. Sí es barato, sí, pero bueno. Da igual, este es otro TVO que, como otros artistas que tienen la potra de estar emparejados con artistas que normalmente dan la talla de sobra, pues es otra historia de Tom King, donde pues en manos de un dibujante normalito, pues esto no pasaría de ser de otra historia un poco chapas de qué es lo que ha pasado aquí de Tom King, que nos va a llevar 12 números o Dios sabe cuántos, para llegar probablemente a un final que pues ya veremos. Ya veremos si es todo lo satisfactorio que debería ser. Cuando tienes a alguien como Greg Smallwood contando la historia y cuando la cuenta de esta manera, pues sinceramente el TVO no es que gane muchos enteros, es que el TVO existe. Este TVO es Greg Smallwood. Básicamente. O sea, quiero decir, hay en este TVO páginas y viñetas que justifican su existencia solamente por cómo es la viñeta o cómo es la página, o en este caso cómo es todo el TVO. O sea, es decir, es una vez más un artista dando el callo como un campeón, vamos, de manera impresionante. O sea, es que me resulta, una vez más, visualmente súper atractivo. Es como, no sé qué es lo que me estás contando, no necesito saber nada más, que quiero seguir leyendo más narración de Greg Smallwood con este dibujo y este color. Afortunadamente Tom King no está especialmente obtrusivo en esta obra.
Sí que es cierto que por su naturaleza de investigación y porque buena parte del tiempo el protagonista está en solitario, hay cierta cantidad bastante simpática de cajas de texto, pero hay... No sé si será por contraste por la colección de Supergirl, que eso es caja de texto el TVO, pero quiero decir, hay cierta mesura, hay cierta noción de tener muy claro que estás ofreciendo algo adicional en esas cajas de texto, algo interesante que sirve para marcar ritmos o dar informaciones o revelar ciertos elementos de carácter y no simplemente como muleta. Es que me chifla el trazo gordo que tiene aquí Greg Smallwood y el color que tiene y los recursos que utiliza en algunas escenas en un dormitorio o sea, dices, entra luz nocturna azul por la ventana y en la lamparita de la mesilla hay simplemente un trazo que es el perfil de la lámpara que da hacia la ventana que está en azul. Y es como, la madre que te parió. Este es el tipo de mierda que no debería funcionar, muy al principio del TV, que dices, esto no debería funcionar, pero funciona. Y es una cosa que dices tú, pero si lo único que has hecho ha sido repasar el perfil con el... Pero funciona. El trazo está guay, de una serie de perfilados bastante versátiles y bastante variaditos, que están bien, sinceramente, para mí, por un lado, al margen de que el acting está más que correcto, a mí lo que más me gusta es el color. Sí, pero yo ya he dicho muchas veces que lo del color en los tebeos y sin tebeos, en general en ilustración, en dibujo, visualmente, el color es algo que cada vez me llama más la atención y me resulta más agradable y agradecido que otro montón de cosas. Obviamente un tebeo, si no está bien narrado, si no están las escenas bien concatenadas, si las viñetas, quiero decir, rompen el raccord, si se rompen los ejes y tal, quiero decir, pues si es un puto desastre, pues es un puto desastre, da igual, no hay color que arregle eso. Pero... A mí me gusta muchísimo cómo están construidas las atmósferas de los distintos momentos a través del color. Igual hay cierto abuso de en muchísimas viñetas tirar sombras en diagonal constantemente. Es algo que es el tipo de elemento que igual al principio igual pasa desapercibido, pero a nada que te lees el TV una segunda vez o futuros números de la colección, imagino, o que le echas un vistazo, te empieza a llamar muchísimo la atención porque tiene una cantidad de sombras tiradas en diagonal que es una barbaridad y las marca siempre durísimas a color y queda raro. No queda raro porque esa página esté mal, porque esa página está bien y la otra página en la que lo usa también está bien, y la otra página también está bien, sino que se repite tanto el recurso que acaba resultando un tanto artificial, un tanto demasiado visible. A veces suele ser ese rollo de en esta historia este rollo. En esta historia este rollo son sombras tiradas en diagonal. Y es tan este rollo, a pincho, que bueno. Bueno, supongo que es la manera. Además me hace gracia porque luego normalmente en muchos casos las corta en pico en los rostros. No las remata de borde a borde en vertical, sino que las corta en pico en uno o dos colores en los rostros. Es una extravagancia bastante llamativa. Está bien. Lo demás, el tebeo lo he disfrutado como una pequeña capsulita de historia, un tanto pues fuera de lo normal de lo que vendría a ser en el universo DC, con un personaje del que pues no sé demasiado y con el que creo que el hecho de no saber demasiado me va a permitir también seguirlo con una cierta distancia, de decir, bueno, en realidad, quiero decir, en el número 2 este tipo podrían volarlo por los aires y en el número 3 el protagonista ser un perro espacial y bueno, pues chico, pues si le va bien a la historia, le va bien a la historia porque no tienes apego es. especial ninguno. Con lo cual, pues veremos a dónde nos lleva, mientras sea interesante. Al flash forward del principio. Sí, claro. Mientras sea interesante y siga estando así de bien dibujado, a mí no me importa. Lo que pasa es que preveo que sea una vez más una de estas historias donde el impacto emocional de lo que se cuenta pues sea bastante nulo y empiezan a ser ya demasiadas historias de Tom King en las que digo, joder, me encanta el dibujo, me parece que está bien construido, que está más o menos bien escrito. Un tanto frío y tal vez demasiado masturbatorio una vez más. Esperemos que no. Esperemos que no, pero habrá que verlo. The Human Target, número 1, escrito por Tom King, dibujado y coloreado por Greg Smallwood para DC. Con esto acabamos las novedades y lo que hacemos es pasarnos a continuación a Los Irresistibles.
no solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Bueno, pues ya avanzábamos que los irresistibles de esta semana pues tampoco van a ser un camión, una carretilla, un montón, son unos cuantos, pero tampoco tantos. Empezamos por un número 2, en realidad, que se ha colado aquí ya en los irresistibles desde ahora, prácticamente desde que leímos el número 1, yo creo que iba a ir aquí. Se trata de Primordial, número 2 de 6. Pues sí, tenemos solo 5 irresistibles esta semana y el primero es este número 2 que es básicamente una extensión del 1, sinceramente. Es el clásico número 2 que no es que ofrezca poca cosa, pero decide hacer avanzar más durante pues prácticamente 2/3 del TVO más su ambiente y las sensaciones que ofrece y los momentos de abstracción que ofrece aquí Sorrentino, que realmente la trama. La trama la deja para un último tercio que pues asumimos que cobrará protagonismo en los pocos futuros números que le quedan, porque también la parte más extravagante del TVO gana en concreción hacia el final de este número, es decir, hacia el final de las escenas que tiene en este número, con lo cual se trata de tender un puente, de hacer más palpables las sensaciones de los momentos más curiosos o más llamativos del primer número y extenderlas durante este segundo hasta que retomas un poquito la trama. Sí, tampoco hay mucho más que añadir. O sea que Sorrentino si ya suele andar sueltísimo, aquí anda extra suelto. O sea, me parece ya a ratos que es como si sigue simplificando más y sigue quitando más y sigue haciendo más, ya pronto lo que vamos a tener son trazos blancos, casi como si fuesen a carboncillo sobre fondos blancos. No, pero ya es que también es un poco la chifladura porque hay varios giros de estilo en el propio TVO y cuando la trama te pide según qué locuras, pues las abraza de pleno. O sea que mira, muy correcto. Nosotros todo lo que sea ver a Sorrentino va a hacer sus barbaridades, oye. Sí, aunque pues evidentemente como tampoco es que avance demasiado la trama, pues habrá que ir viendo realmente hacia dónde nos quiere llevar, porque luego caes en la trampa de siempre. Me leí el tercero y no me gustó, pero ya son la mitad, entonces desde aquí ofrecemos un consejo. Si un TVO te ha dejado de gustar, deja de comprarlo. No pasa nada. Sí. A ver, ese es el consejo universal para todo luego el mundo. Ya allá cada uno. Lo que pasa es que, allá cada uno, y dos, yo entiendo, porque a mí también me pasa, que a veces no es fácil. Pero solo quedan es poquitos que solamente números, quedan dos números y pues ya total lo voy a acabar. Bueno, pues yo lo entiendo. Sí, pasas de tener unos pocos números de un TVO que no te gusta a un TVO completo que no te gusta. Allá cada cual. Bien, vale, no, tú vas a seguir haciendo amigos. No, a ver, aviso, es casi un poco terapia de grupo, porque a mí también me pasa. Entonces intento casi autoaconsejarme. A ver, pero fijemos... Yo he dejado de leer Batman Catwoman y ya está, y no pasa nada. Pero fijemos por una vez también los términos de manera clara y tampoco nos vamos a engañar. Es decir, a uno le puede no gustar, no convencer del todo lo que está pasando en un TVO, y eso no quiere decir necesariamente que no te esté gustando. Después hay otras veces que no te gusta, sabes que no te gusta y por alguna razón cósmica te empeñas en seguir leyendo. Vale, eso sí, para mí eso sí que es punible. Hay grados y grados, en realidad. Pero bueno, simplemente hay veces en las que la lectura va perdiendo el enganche que tenía al principio, por lo que sea, porque te has acostumbrado, porque es repetitivo, por lo que sea, pero el TVO quizá tampoco es que es que sea malo, es que no tenga alicientes, es simplemente que, bueno, pues ya no tiene esa cosa
que tenía y bueno, pues oye, pues sigues leyendo si es una miniserie, son 6 números, te has leído 4, te ha dejado un poco cuerpo raro. Digo, pues chico, pues si quieres terminarlo yo no voy a echarle la culpa a nadie. Sí, a ver, si te lo puedes permitir y vas a ganar tranquilidad de espíritu, oye, quiero decir, adelante. No es el caso. Nuestro con Primordial, pero me ha venido a la cabeza. Otra cosa es, me estoy haciendo este run, que sé que son 50 números de fulanito en no sé qué colección. Y en el 20 me quiero bajar ya. Y en el 20 me quiero bajar, pero bueno, como ya el run está terminado y me lo estoy haciendo en tomos gordos, y como pues, ya llevo 20... Pues digo, bueno, pues ahí ya... No os hagáis eso. No, o sea, procurad evitarlo. Primordial número 2 de 6, que por otro lado, Primordial en este segundo número no nos hace presagiar que vaya a ser un desastre, ni mucho menos. Simplemente me ha venido a la mente el comentario. Vale, ¿qué más hemos tenido esta semana? Pues Strange Academy Presents The Death of Doctor Strange, número 1 y único en realidad. Sí, a ver, no es el único tie-in de la muerte de Doctor Extraño, de la colección de la muerte de Doctor Extraño de esta semana, pero sí es el que nos interesa porque pues es la colección que leemos. Obedece a la colección que leemos. Hay otro de los Vengadores del cual hemos pasado de él. Y aquí pues tenemos un número suelto de las aventuras de algunos de los alumnos de la academia, que está bien, pero me hace darme cuenta de lo mucho que quiero la colección cuando la colección es la colección. Cuando están, aunque se centre aquí y allá en unos y otros, cuando está en general todos, cuando existe ese contexto colectivo. Esta colección funciona porque hay un barullo de personajes, porque hay una ebullición de vida y de situaciones y de cosas que se entrecruzan, y cuando las separas demasiado, las centras demasiado en personajes concretos y te olvidas de todo lo demás, pues se vuelve más ordinario. Es un poco la energía que tiene la colección, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos un TVO con un reparto más reducido y más enfocado a una cosa en concreto. Ya no se trata de que este TVO lo haga Mike del Mundo y cambies de artista y entonces haya... No, el TVO está bien, pero es tan enfocado y un TVO tan correcto y tan sencillo que se pierde esa energía que tiene la colección como tal. Está bien, pero no es lo que solemos buscar en la colección madre. Ya al margen dejo el hecho de que pues obviamente se han sacado una excusa del sobaco para mirad ahora que al Doctor Extraño le han pasado cosas feas, resulta que en esto que te voy a contar aquí al principio como excusa, movidas y entonces ahora consecuencias. Sí. Y es como, pues bueno, vale, que necesitabas una excusa para contar la historia y pues te sirve esta como te podría haber servido cualquier otra en realidad, Pero bueno, oye, está bien, a veces para eso también sirven. Un número simpático. Sí, Strange Academy Presents The Death of Doctor Strange número 1. También hemos tenido el número 6 de 10 de The Good Asian, que aquí creo que estoy solo ante el peligro, ¿no? Sí. Yo me bajé por exceso de noir. Ya sufrí mi sobredosis de noir y lo dejé. Vale, bueno, creo que ya comenté que el número 5 era un número 99% flashback. Que rompía un poco el ritmo de pues lo que estaba pasando en la investigación, que estaba empezando a convertirse un tanto asfixiante, y realmente leyendo el número 6 pues hacía falta el número 5, porque había algunas relaciones familiares del protagonista que no habían sido exploradas hasta entonces, que se exploran en el número 5, y esos personajes entran a formar parte del desarrollo de la trama en el número 6. Entonces, pues una de dos, o me dabas la brasa al principio de este número con un flashback así más o menos mal contado, o pues me hacías lo que hiciste en el número anterior. Y como creo que a partir de ahora la historia va a ser más de intentar darle una resolución razonable para los personajes, que en una investigación quizás propiamente dicha, que todavía sigue teniendo elementos, pero como que empieza a estar esto ya más claro de que igual aquí el problema no es tanto descubrir los detalles, sino sobrevivir a los detalles. Sí, a ver, siempre ha sido una colección con una serie de apuestas personales bastante claras aquí y allá y con cierta abundancia de flashbacks para introducir contextos y apuestas personales, con lo cual dedicarle un número entero a un flashback, por decirlo de alguna manera, una serie de ellos, tampoco está tan alejado de lo que la serie necesita, o creo que es el tipo de herramienta que una serie como esta
de alguna manera no genera rechazo al lector. Yo no llegué a leer ese número, pero me parece que está correcto, con lo cual... No, está bien y artísticamente sigue siendo un TVO muy, muy sólido, que está muy bien, que construye muy bien los ambientes, cuyos personajes, ya sean asiáticos o no asiáticos, están bien llevados. Siempre me gustó como de alguna manera separaba los ambientes con el color y tal, o sea que... No, bien, realmente bien. Para mí sigue sufriendo un poco del efecto este de... a ver, espera, fulanito que acaban de mencionarlo, ¿quién carajo de la vela era? Y dónde aparecía y tal. Pero incluso para eso el TVO se las arregla para darte contexto cuando menciona a alguien más o menos. Y agradezco muchísimo que, pues al principio en la primera página tengas... Edison Hark, pues viene con reparto. Y un dibujito, Victoria Carroway y un dibujito que bueno, que a veces es simplemente no es tanto contarte cómo va la historia como simplemente tener ahí algo de información y sobre todo una cara que poner y asociar a un nombre, pero... El problema es el de siempre, es la típica situación que si te lees un par de tomos con los 10 números, no tienes el problema, pero la separación de la periodicidad, pues... Es que el otro día estaba pensando, ya sé que esto sería una locura y quiero decir, pues querrían correrme a boinazos todos los dibujantes del mundo si digo que los tebeos semanalmente pues entrarían mucho mejor, me refiero a las colecciones, porque estaba pensando, mira, las series, por ejemplo, todo el mundo está, las series ahora tengo que esperar una semana, y yo pensaba, si la gente tuviese que esperar un mes para ver un capítulo nuevo de la serie que le gusta, volcaría. O sea, quiero decir, estaría diciendo, ¿pero qué me estás contando? Un mes. Nosotros en los tebeos esperamos un mes desde el principio de los tiempos o más, como la cosa más normal del mundo para leer 20 páginas normalmente. Porque requiere tiempo. Sí, claro, porque requiere tiempo, pero me refiero a que es un tiempo que nosotros mentalmente aceptamos en los tebeos como lo natural, como lo normal, por mucho que nos gustase que saliesen más a menudo, pero que trasladado a otros medios sería una locura. Es como, no, y el siguiente capítulo de Juego de Tronos, cuando estaba ahí en el auge, el mes que viene. Es como, estamos locos, el mes que viene. Pero la gente no va a saber, quiero decir, va a buscarse otras cosas que ver. No lo sé, a ver, siempre estaría la opción de producir los tebeos por adelantado y tal, pero entonces pasaría lo de siempre. Para una miniserie sería factible, pero claro, los tebeos... Sí, claro, requieren tiempo, es otro formato, requiere otra cosa. Y claro, si empiezas a sacar una colección que ya la tienes hecha entera y en el número 2 las ventas se van a la mierda, claro, todos los demás que tengas hechos, pues... Si no digo que sea sencillo, digo que, pues, me vino a la cabeza esa diferencia tan dispar en tiempos. Sí, a ver, siempre hemos hablado de que hay colecciones que sobreviven mejor a su periodicidad y colecciones que les cuesta un poco más. Bueno, pensamiento random que me vino el otro día, sin más. The Good Asian, número 6 de 10 y también el número 4 de 5, así que ya a punto de caramelo, de Me You Love in the Dark. Pues sí, y es el clásico penúltimo número de este tipo de historia de terror, vaya. En algún momento tenía que reventar la cosa por algún lado. Básicamente tenía que reventar la cosa por algún lado el número. ¿Sí? Básicamente, porque dedica buena parte del mismo a construir la tensión y buena parte del mismo a hacer que salte por los aires. ¿Por qué? Pues porque a pesar del trasfondo bastante truculento de la colección, ya desde el principio hasta ahora había sido un pequeño paseo por el campo, a pesar de todo, para los personajes. Porque, bueno, no sé, es de estas cosas como cuando a veces ves alguna de estas historias de medio terror o de fantasía que dices tú, qué jodido es esto. Y sabes que esto reventará en algún momento, pero bueno, mientras funciona, no es como, ¿y esto qué? No, esto pides deseos a cambio de trozos de tu alma, y pides deseos, y te va todo de puta madre, tal, y dices tú, hombre, esto tiene que reventar en algún momento, pero mientras no reviente va todo fetén. Pues, ¿por qué pides deseos y se te conceden? Claro. Sí, a ver, aquí tenemos una historia que desde el principio ya comentamos que se toma sus tiempos para construir cada número poco a poco, y básicamente recibe su recompensa a estas alturas. Quiero decir, ya la recibía antes, pero es decir, al dedicarle tanto tiempo a cada uno de los números y a cada uno de los momentos, hace que el reparto muy reducido del TVO funcione de una manera espectacular porque conectas con cada uno de los momentos emocionales que tiene. Sí, la verdad es que ya tengo curiosidad por ver cómo lo acaba de rematar,
aunque pues probablemente tampoco haya ninguna cosa extraña, más allá de lo esperable de si has leído hasta ahora, pero ya veremos. Y vamos a acabar esta lista de irresistibles con el número 6 de The Silver Coin. Sí, tenemos aquí esta segunda etapa o este segundo volumen de esta antología de terror con Michael Walsh como creador central y artista de todos los puñeteros números y que va alternando guionistas de número a número. Esta vez le toca a Joshua Williamson y aquí tenemos pues un entorno de sala de juegos para básicamente la práctica totalidad de la historia de la puñetera moneda de plata. Y oye, muy correcto, porque es una atmósfera de la que te beneficias mucho de cuánto quieres jugar con la luz artificial del mismo escenario. Con lo cual, en beneficio a eso y a una historia relativamente sencilla con la cual es fácil conectar, sobre todo dependiendo de qué generaciones de edad estemos hablando, pues te queda una historia compactísima. Sí, una historia muy resultona. A ver, la mayoría de las historias, salvo cuando alguna se ha metido en jardines quizás que le venían un poquito grandes para un solo número, han funcionado muy bien. Son historias muy sencillas, al final son números autoconclusivos, pero casi todos tienen un punto interesante. Algunas obviamente son más gore o menos gore, algunas son un poco más claustrofóbicas o son un poco más, da igual, psicológicas o son un poco más lo que sea, pero todas consiguen encontrar su hueco al final y tener su algo que decir. Lo bonito de una historia de terror y de esta colección en particular es que uno puede ponerse tan trascendental o tan intrascendente como quiera. Es decir, puede hacer un número, no sé, de terror psicológico que intente explorar las interioridades y nuestros monstruos y no sé qué y no sé cuántos, o puede hacer un divertimento gore de, pues nos lo vamos a pasar bien aquí. Tu monstruo de la semana. Eso es. Entonces, está resultando, la verdad, una colección muy agradecida también, sí. Y la mayor parte, hombre, el hecho de tener a Walsh dibujando todos es un gran plus. A ver, pues no solo tienes a un artista increíble para ejecutar el TVO, sino que encima tienes esa homogeneidad, porque mantienes el TVO consistente, número a número, independientemente de que los guionistas sean muy distintos y que los escenarios sean totalmente dispares, en algunos casos de manera increíblemente exagerada. Bueno, pues The Silver Coin, número 6. Parece que esto va a ir para largo también, así que pues bienvenida sea esta segunda tanda. Otros 5 mínimo. Otros 5 si mínimo. Sigue funcionando, pues no sabremos cuántos estirará. Si funciona, haremos más. Previsiblemente. Pues ya veremos. Hasta aquí llegamos esta semana con el programa. Ya sabéis que si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.